Bienvenidos a Sobre Cultura Femenina, un acercamiento a Rosario. Hemos platicado con escritoras aquí en este espacio, con ensayistas, y creo que también hay que darle turno a otras visiones que han explorado a Rosario Castellanos. Vamos a hablar ahora con Natalia Beristain, cineasta. Bienvenida a este espacio, Natalia, y qué gusto platicar contigo, la verdad. Gracias, Perla. Pues mira, Natalia, me gustaría que arranquemos esta plática. No caer inmediatamente en los adioses, porque todo el mundo muy probablemente que se enteró que ibas a estar aquí en el 22 hablando sobre Rosario Castellanos, dijeron, los adioses. Hay más allá de la película y hay primero un acercamiento de tu parte hacia la obra de Rosario Castellanos. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Qué te impactó de esa obra? Mi primer acercamiento ya pensando en la película, porque yo había leído o mal leído a Rosario en la prepa, un poco por obligación, y me la mal habían enseñado también. Entonces yo tenía una imagen de ella que no es la que descubro años después, primero gracias a las cartas a Ricardo. Yo me topé con esta correspondencia que ya estaba publicada en su momento y ese Rosario que descubro ahí es la Rosario que me atraviesa por todos lados. Es una Rosario que además transita varias décadas, porque esta correspondencia duró muchos años, toda la relación de Rosario Castellanos con Ricardo Guerra. Y es muy fascinante pues ver la evolución o cómo se va construyendo el personaje. Pero es un personaje que se distanciaba mucho de ese que yo había mal aprendido, y que era un personaje falible, contradictorio, que decía no me vuelvo a tropezar con esa piedra, y ahí iba y se caía 4 veces y se le quemaba el arroz y hacía un montón de cosas con las que yo podía conectar en lo personal, que yo decía con un sentido del humor fascinante, ácido, con una autoconciencia y un autojuicio muy cabrón también. Pero fue esa Rosario como íntima, eh, con la que pude conectar, con la que dije, ok, sí, yo a esa chica, a esa señora sí la conozco, sí creo conocer mucho de ella en las mujeres que soy y las que conozco también. Y eso me llevó ya a primero intuir que ahí había una posibilidad de película, que era una vida que me interesaba conocer más a fondo, imaginar más a fondo, porque Los Adioses, lo dijimos en su momento y no me canso de repetirlo, Los Adioses es una ficción inspirada en la vida de Rosario, pero no es una película documental, no es una biopic formada de ninguna manera en un texto biográfico o autobiográfico, en fin, es la Rosario que nosotros imaginamos. Pero una vez que intuyo esa posibilidad, pues entonces ya me meto de lleno ahora sí a releer Balún Canán, Oficio de Tinieblas, toda su obra y sus ensayos y escritos. Y ahí creo que diría que es en su poesía donde otra vez se me revienta en la cara una mujer fascinante. Dijiste algo que me llamó mucho la atención ahorita. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? Que no fue el mejor. El primer acercamiento fue en la prepa y que muchas veces nosotros pensamos que son lecturas que sí te pueden llegar a impactar o que en el primer momento sí te impacta. Compartía, por ejemplo, con Sara Uribe que a mí me impactó en la universidad porque fue en ese momento cuando yo me acerqué a ella, ¿no? Antes no, pero desde que la empecé a leer, yo me engolosiné con sus libros. En la prepa no, en la secundaria tampoco. ¿Qué pasa también con esa enseñanza que tenemos de Rosario Castellanos, no? Porque pareciera que no hay ninguna importancia por mostrarnos a esa mujer tan cercana a las cosas reales, tan humana que tú descubriste, Natalia. Diría que no sé si solo pasa con Rosario, lamentablemente. Yo creo que en general hay una deuda histórica con las mujeres, y más con las mujeres que han marcado camino, ¿no? Pero bueno, sí, creo que ahí hay una omisión, por lo menos, importante en la academia y en cómo se nos enseña y qué se nos enseña
de estas mujeres que en su momento rompieron con cualquier paradigma, no porque tuvieran una agenda como de yo quiero hacer esto, pero porque tenían esa personalidad y esa capacidad y esa emocionalidad también, ¿no? Y ese tesón, sin duda. Entonces, pues sí, creo que más bien ahí se abre una puerta importante de discusión de qué está pasando, que o mal enseñamos o simple y sencillamente borramos la presencia de figuras como Rosario o como muchas otras, ¿no? A mí una de las cosas que recuerdo cuando estrenamos finalmente la película era entender que a mucha gente el nombre le suena, pues porque hay una librería Rosario Castellanos, porque calles se llaman como ella, escuelas se llaman como ella, ¿no? Pero de ahí a que la hayan leído, hay un trecho grande, sobre todo en generaciones más jóvenes, ¿no? Y esa era parte de tus apuestas, o sea, sí acercar también a una mujer como Rosario Castellanos a la vida de muchas personas. Sí, sin duda, una vez que empecé a leer su obra, creo que una de las cosas de las que más orgullosa me siento cuando hablo de los adioses y pienso en los adioses es saber, porque los años nos han dado esa posibilidad de verlo, pues, es saber que gente más joven se acercó a Rosario por haber visto la película. Y eso me llena de muchísimo orgullo, pues, porque es una obra importante, porque es una obra trascendental, porque sigue siendo una obra que al día de hoy habla de temas que nos siguen atravesando, desgraciadamente en muchos de los casos, pero en fin, porque hay una mujer brillante ahí, ¿no? Porque además era construir desde tu ámbito de cineasta, era construir un personaje, pero ¿qué tanto podías construir si ya te estaba dando muchos elementos Rosario Castellanos? Pues es que esas son las bondades de la ficción, también creo. Insisto, la Rosario de los Adioses o las Rosarios de los Adioses son ese Rosario que construimos primero de la mano de María René Prudencio y Javier Peñalosa, los guionistas de la peli, y después sin duda de la mano de Karina Gidi y Tesaía, que son las que interpretan a Rosario en sus dos etapas. Pasado después con el trabajo de edición, con Miguel Schwertfinger, y en fin, como una multiplicidad de puntos de vista que armaban a esta Rosario, cuyo contexto histórico sin duda era importante y vital para contar la historia, pero que a mí en lo personal también me servía para hablar de temas que a lo mejor no venían de Rosario, pero que Rosario se volvía como el puente perfecto para abordarlos también, ¿no? Porque además algo que dejas en la película, y lo platicábamos antes de entrar al aire, es que muestras este otro lado de las mujeres, ¿no? Porque sí podemos tener esa condición de tomar lugares en la academia, de tomar lugares en empresas, y hablando de todas las mujeres, ¿no? No nada más de Rosario, que Rosario lo hizo en su momento, ¿no? O sea, tomar lugares en distintos espacios y ser ella, ¿no? La persona que guiara, pero al llegar a casa era otra cosa, ¿no? Era otra humana, era donde el corazón estaba de por medio. Entonces, ese lado de Rosario nos lo mostraste y lo creaste y ficcionaste además, ¿no? Si de por sí ya es una historia muy fuerte. También cómo crear eso y qué viste en Rosario para justo explorar esa calidad, condición humana. Pues, o sea, creo que hay un tema que yo he ido entendiendo, me cuestiona y me sigue cuestionando, y que en los adioses cobra como una relevancia importante, que es como las preguntas que surgen al poner allá afuera las contradicciones entre la vida privada y la vida pública. En el caso de Rosario, esa mujer que yo leo en las cartas, pues no necesariamente empataba con la Rosario de los ensayos que se podían leer o de las notas en los periódicos que escribía cada semana, o con ¿no? Con la diplomática, la maestra de filosofía y letras. Pues tú lees a esa Rosario en estas cartas, y por ponerles un ejemplo, hay una escena que a mí cuando la leí me pareció, no deja de parecerme impactante. En algún momento
ella narra que en uno de los pleitos, múltiples pleitos con Ricardo, en su etapa más joven, ella se regresa a Comitán y se tusa el pelo porque necesita saberse fea, necesita ella no gustarse para no atreverse a volver a México y buscarlo. Como que necesita que se hace eso a sí misma, se violenta de esa manera para tener una razón para no volver y no volverse a tropezar con la misma piedra, ¿no? Siento que es una imagen muy bonita, muy poderosa, que habla de muchas cosas, y eso seguro que no es la imagen, o sea, no era la imagen de monografía que a mí me habían enseñado, impoluta, perfecta, rígida, priista, que también era Rosario, ¿no? Pero a mí, justo con esa parte, pues yo no conecto con, nunca me he tosado el pelo así, pero conecto con eso otro, ¿no? Y esperemos que tampoco te tuses y hagas eso, ¿no? Sentirte fea, porque era lo que me decía también Beatriz Espejo en otra entrevista, que ella, Rosario Castellanos, se sentía fea, ¿no? O sea, se sentía que por más que le dijeran eres una belleza por dentro y por fuera, ella siempre se sintió de esa manera, y con estos actos, pues pareciera que siempre quería reafirmar eso y esta pelea que tenía con la feminidad. Es brutal porque ahora que está esta exposición que abrieron de su archivo personal en San Ildefonso, yo fui a la inauguración y había muchas fotos de ella de joven, sobre todo, que yo desconocía. Y mira que hicimos una investigación importante. Y yo las veía y era como, ¿por qué no conocía estas imágenes? Son de una brillantez y de una dulzura. Y tú ves a esa chica y dices, yo quiero ser su amiga. Y claramente, digo, también es fuerte ver cómo va como claramente envejeciendo y todo su físico y su manera de arreglarse también va cambiando. Se va volviendo, creo que, más severo, o eso así lo percibo yo. Pero esa chispa de juventud, esa belleza, esa naturalidad, esa soltura, yo creo que eso era ella, por sobre todas las cosas. Uh-huh. Y esa imagen creo que es la que pocos tenemos, ¿no? Sobre Rosario Castellanos. Así que vamos a hacer una pausa, Natalia, y antes de pasar a los siguientes temas que tenemos listos, porque me gustaría que platicáramos también sobre Rosario Castellanos, ya en tu película, ¿no? O sea, la manera en que te adentraste con los adioses. Así que eso lo vamos a explorar en el siguiente bloque. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Sobre Cultura Femenina, un acercamiento a Rosario, y estamos conociendo a esta escritora a través de la lente de una cineasta, Natalia Beristain, que antes de irnos a corte hablábamos sobre cómo tú te acercabas, ¿no?, a todo este universo que es Rosario Castellanos. Todo esto que llega a ti, toda esta información, ¿cómo la bajas para los adioses? Sobre todo porque elegiste a un personaje que está cargado de información, cargada de datos muy importantes y relevantes. Y en esta surge mi pregunta: ¿por qué no escoger a un Carlos Fuentes? ¿Por qué no escoger a un Octavio Paz? ¿Por qué escoger a Rosario Castellanos? Ay, pues ¿por qué no? Yo estoy segura que ninguno de ellos dos era tan divertido como Rosario. Seguro que no tenían el sentido del humor de Rosario y la capacidad de reírse de sí mismos como ella hace, a un grado casi doloroso a veces también. Y bueno, porque en lo personal me interesaba mucho más abordar y entender y meterme en un personaje femenino tan complejo como Rosario, que por un lado es esta escritora vanguardista, brillante, con derecho a ver, ¿no?, que ganó todos los como preseas y honores que se le dan. Pero por otro lado regreso a la imagen de la mujer falible a la que se le quema el arroz, ¿no? Y ese compaginar a estas dos mujeres
me parecía delicioso de poder contar. Pero eso de la mano, insisto en lo que decía hace un rato, al servicio de preguntas que yo me estaba haciendo en lo personal y que no tenían que ver con Rosario, y que eran más preguntas alrededor de la maternidad, de la vida en pareja, de si ser mujer está determinado por el contexto histórico, social, cultural que nos toca habitar, del ser una mujer profesionista y maternar al mismo tiempo, en fin, como cosas en las que yo estaba sumergida en ese momento y que Rosario se volvía un vehículo que al hablarnos desde el pasado creo que no se volvía didáctico para el presente, pero de cualquier manera te permitía espejear pues desde un lugar como más seguro, digamos, no como tan in your face. Y tan cotidiano, ¿no? Sí. Porque son cosas que creo que cualquier persona entiende, ¿no? O sea, no necesitas tener maestrías, doctorados para acercarte a la escritura de Rosario Castellanos en cualquier género, ¿no? Periodístico, novela, ensayo, poesía. Y en ese sentido, ¿a ti te ayudó? ¿Te ayudó justo como incorporar todo ese aprendizaje de Rosario que deja en las letras a tu vida, a tu creación, digo, ya salió la película, ¿no? Ahí evidente que sí hay un trabajo realizado, pero más allá, ¿hubo algo en lo personal que sí te haya impactado? No sé si diría algo en específico, pero sin duda que me atravesó absolutamente, más cercano al proceso, pero hoy en día en varios momentos de pronto todavía me cacho como en alguna situación diciendo, ¿y Rosario qué habría hecho? Exacto. Porque sí es un referente, pues. Y, y además eso, cada vez que la leo, que la escucho, sigo encontrando cosas nuevas. Sigo encontrando un discurso político feminista, aunque a ella el término le costara trabajo, muy poderoso, muy pertinente, muy actual, muy doloroso. Pero pues creo que eso es justo lo que hace como a las grandes escritoras, ¿no? Que no importa cuánto tiempo pase, uno los vuelve a leer y siempre te trae algo nuevo a la mesa. O a las grandes cineastas como Natalia Bernstein. Y también ahí, Natalia, hace 2 segunditos decías el ser mujer. Ser mujer y conoces muy bien a Rosario Castellanos y todo lo que tuvo que librar para abrirse un camino, pese a que ella sabía que era una mujer privilegiada, siempre intentó también ahí abrir y luchar, ¿no? Para otras mujeres. Para ti, ¿cómo ha sido este camino en el mundo del cine? ¿Y has regresado en algún punto a pensar en esto hubiera hecho Rosario Castellanos? Pues creo que uno está muy ocupado viviendo su vida como para en ese momento ser capaz de reflexionar y cachar como las acciones desde un ámbito político, digamos, o sea, con la política como acción, ¿no? Sí, todo acto político. Exacto. Pero sin duda sí hay una reflexión, por ejemplo, a mí me sucede haciendo Los Adioses, después de haber tenido una primer película protagonizada por 2 mujeres, con una historia nada que ver con las letras o la literatura, pero protagonizada por 2 mujeres, cosa que es inusual. Y luego llego a Rosario, como no llego a un Paz o a un otro personaje, porque no surge de, voy a contar la vida de alguien, ¿no? Surge de, me topo con esta mujer me remueve todo, resuena con lo que a mí me está pasando en lo personal y entonces ahí encuentro un vehículo. Pero es eso, como Los Adioses me ayuda a enunciar que sí me interesa hacer cine en donde haya personajes femeninos complejos, humanos en todo sentido, con sus claroscuros, no maniqueos, alejados de la santa o la puta, ¿no? Como esos como personajes o la princesa que necesita que la salven.
Y es a través de los adioses, y sin duda de la mano de la obra de Rosario, que logro entender ahí sí como un posicionamiento narrativo, político, de esto me interesa, seguirlo desarrollando en mi obra. Porque por eso te hacía esa pregunta al inicio, ¿no? O sea, ya hemos visto la película y a quien no la ha visto, los invito a que vean Los Adioses, una gran película de Natalia Beristain para también acercarnos a Rosario Castellanos, pero por eso arrancaba este bloque justo diciéndote eso, ¿no? ¿Por qué no un Octavio Paz? ¿Por qué no un Carlos Fuentes? Si además ellos han tenido siempre todos los reflectores, ¿no? O sea, también Rosario Castellanos sí los ha tenido, pero vemos que no focalizados, ¿no? No con esta intención de mostrar a la calidad de persona que era y todo lo que nos deja. ¿Crees que en la actualidad la estamos entendiendo como la entendiste tú, como la entendió a lo mejor Sara Uribe, como la entendió Beatriz Espejo, las mujeres que han pasado por estas entrevistas? Pues esperaría que sí, esperaría que, digo, su obra siempre ha estado ahí, ¿no? Pero ahora también es más fácil acceder a ella, comprarla en la librería de tu preferencia. Y creo que regreso a eso, ahora que mencionas ¿no? a estos otros ámbitos con estas otras mujeres brillantes que se han sentido como yo atraídas por la figura de Rosario, pues es que es eso, hay como que hay rosarios para quien la quiera leer. Es como ver una película o leer un libro. Depende de los ojos que la miren, pues será el resultado. Y ahí sin duda hay una mujer que además se abre como radiografía, yo creo que sobre todo en su poesía. Y eso, digo, por un lado tiene una cosa como muy voyeur, que como que sí te da pena asomarte, pero igual no puedes dejar de ver. Pero porque eso, conecta en un lado profundamente íntimo, profundamente humano, sin importar de que nos hable de hace de 50 años o más para atrás, ¿no? Y que siempre nos va a seguir enseñando cosas porque pareciera que para las mujeres es más difícil, ¿no? Siempre tener este camino recorrido. Y en ese sentido también, Natalia, hace un momento decías lo de Rosario, que no le gustaba el término feminista, ¿no? Y también lo hemos abordado aquí en este espacio, y no le gustaba que le dijeran feminista, y al final de su carrera, al final de su vida también ya dijo, bueno, sí, soy feminista, ¿no? Lo adopto. ¿Tú te consideras en este ámbito, eres feminista? 100%. ¿Por qué? Bueno, porque creo que no podemos negar el sistema en el que vivimos, en donde hay una opresión en muchísimas capas, sin duda la diferenciación o polarización entre los géneros, en donde el género femenino sigue siendo, seguimos cobrando menos, seguimos trabajando el doble, seguimos haciendo la gran mayoría de los trabajos del hogar. A mí me sigue pasando o sea, a las directoras, por ejemplo, es como, sí, llamen a una directora. Pero, güey, pues como dirige Perla, como dirijo yo, no tiene nada que ver. No importa, necesitamos que venga una directora. Como que hay una cosa de meternos siempre en un cajón, en todo junto. Y estoy hablando desde un lugar del privilegio absoluto como el mundo del cine, ¿no? Pero en donde también hay esas dificultades, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, en fin, me nombro feminista porque soy mamá de una chiquilla y porque creo que todos debemos aspirar a la misma calidad de vida, ¿no? A una vida digna, sin importar género, raza, religión. Y creo que el término feminista en ese sentido pues no es como se ha mediáticamente impulsado esta idea de es que las mujeres quieren ser más que los hombres o las mujeres odian a los hombres. Al contrario, ¿no? Yo los amo profundamente, me he relacionado afectivamente con varones siempre. ¿No te has cortado el pelo? No me he cortado el pelo por ninguno. No va por ahí, ¿no? Es más un enunciamiento, en mi caso, humano. ¿Qué era el enunciamiento que hacía Rosario Castellanos, ¿no? Que por eso le costaba quizás entrar en una categoría o que le llamaran feminista. Y para mí también parte de leer su obra y encontrar que lo que siempre
quiso descubrir es qué es ser mujer, ¿no? O sea, desde el ámbito de cualquier cosa, ¿no? O sea, qué es ser mujer en la casa, qué es ser mujer en la academia, qué es ser mujer en el cine, qué es ser mujer para ti, Natalia. No sé, creo que me atraviesa, no sé ser otra cosa. Pero eso viene atravesado por ser mamá ahora, ser hija, ser nieta, ser hermana, ser directora, ¿no? Como por todas las muchas capas que me conforman. Y ser mujer y haber como después entendido que también uno no, digo, ahí sí voy a citar a otra gran feminista, pues uno no nace mujer, se hace mujer, lo creo sin duda. Ahora lo veo con mi hija creciendo. Entonces, bueno, es todo al mismo tiempo, es todo lo que sé, todo lo que soy, también con lados absolutamente masculinos atravesándome. Ahora que estábamos platicando, me preguntaba también mucho, hablando del término feminista, por ejemplo, ¿qué pensaría Rosario de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? En un país en donde 11 mujeres son asesinadas todos los días por ser mujer, en donde hay un casi 99% de impunidad en los casos de violencia de género, en donde las desapariciones forzadas en el caso de las mujeres siempre o casi siempre vienen de la mano de temas de trata de personas, de violencia sexual. Hay un ámbito y un contexto muy violento que Rosario no estoy diciendo que no existiera la violencia en su época, Pero no la enunciaban. y sin duda no funcionaba como funciona hoy día. Ha habido una cosa como una rabia ahí cada vez más presente, para mí más incomprensible, que creo que Rosario no experimentó y sí me pregunto constantemente cómo se enunciaría ella hoy en día, ¿no? Ante esto que también es ser mujer en México. Y que es algo muy político, ¿no? Que también ella lo fue. Muy rápido, Natalia, ya nos estamos casi despidiendo de esta emisión. ¿Qué libro recomendarías para adentrarse al mundo de Rosario? Poesía no eres tú. Ahí está, Poesía no eres tú. Y hay mucho, mucho, mucho en Poesía no eres tú de toda la obra de Rosario Castellanos, creo. Muchísimas gracias por estos minutos de entrevista, Natalia. Un gusto platicar contigo, conocer también el trabajo que has hecho a través de esta mirada, ¿no?, de Rosario Castellanos. Gracias a ti. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio sobre cultura femenina, un acercamiento a Rosario. Nos vemos en el siguiente episodio.